Comparte usted con nosotros que ya el momento de que las fuerzas políticas que apostamos por la oficialidad y que ya tenemos la mayoría parlamentaria necesaria llevemos adelante la reforma estatutaria para garantizar los derechos de los y les falantes de asturiano y gallego-asturiano en consonancia con la mayoría social que defiende la oficialidad? Señor diputado, yo lo que comparto es que este año, el 15 de diciembre, va a cumplirse 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y precisamente por eso nosotros, desde el Gobierno de Asturias, defendemos la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía. Y dentro del marco de esa reforma al Estatuto de Autonomía, dentro de ese marco general, y donde tenemos que encajar y hacer posible el articular el tema lingüístico. Y por eso también quiero hacer un reconocimiento no solo a la lengua asturiana, sino a la fala eonaviega en el so territorio, que me parece fundamental citarla en cuanto a ese debate. Pero amplíe el marco, no se quede solo, en este caso, falando de la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía para la oficialidad. Ese sería un error. Amplíe el marco. Hay que hablar del Estatuto de Autonomía, de la reforma del Estatuto de Autonomía, precisamente para dar respuesta a ese problema en cuanto a la necesidad de actualizarlo al cumplirse el 40 aniversario de su aprobación. Por último, no menor, para aprobarse el Estatuto de Autonomía necesítense 27 diputados. Eso significa una cosa no menor. En esta Xunta General necesítase que la izquierda suma algún voto más desde la transversalidad para que haga posible la aprobación de esa reforma. La democracia es un bien delicado. En jamás se tiene que dar por garantizada. Y en los últimos años pasaron muchas cosas, consensos fundamentales, tan bajo amenaza, inclusive la convivencia pacífica. Está claro que la erosión del sistema democrático no sucede de un día para otro. La folada de privatizaciones de los años 80 y 90 y que aumentaron desde la crisis económica del 2008 quitó a la gente, de manera progresiva, muchos de los sus derechos económicos y sociales. Los estados cedían, a poco, lo público a la gestión privada y las condiciones de trabajo empeoraban y desregulábanse. En un día pueden perderse derechos que costaron 100 años algamar. Como consecuencia, las desigualdades multiplicábanse y los estados más débiles perdían la capacidad de proteger a segmentos grandes de la ciudadanía que pasaban a ser periferias sociales y territoriales en nuestros países. El resultado de las elecciones de Madrid recuérdanos que el peligro de involución política y una amenaza constante del que no nos podemos despreocupar. En Asturias está claro, van a seguir atacando a la lengua asturiana y a las nuestras tradiciones culturales y el bienestar, hasta que las personas que defendemos los derechos sociales nos juntemos y traduzcamos en leyes la voluntad mayoritaria de la sociedad asturiana. La consigna de cualquier democracia en tiempos de indecisión tiene que ser, por lo tanto, avanzar. Con prudencia, sí, pero avanzar. Ganar espacios de derechos para la ciudadanía y ámbitos de decisión para lo público. En Samás van a poder aposentarse con concesiones a los que quieren someter la pluralidad y la diversidad al dictado del pensamiento único, a los que quieren sacar beneficio de la estrategia, de la griesca y la intolerancia. En esta legislatura tenemos la oportunidad de avanzar. Esta legislatura va a ser la de la oficialidad. Las asociaciones y colectivos consagrados a defender el nuestro idioma, las personas falantes y todos aquellos que nos enorgullecemos de la integridad del patrimonio cultural de la comunidad, hablemos el idioma que hablemos, hicimos un camino bien largo para llegar hasta este momento histórico, donde las fuerzas parlamentarias que defendemos la oficialidad sumamos 27. 27 y un número que va a pasar la historia de Asturias. Pero también debemos poder ser más. Inclusive las estrategias que tan basadas en la tensión pueden llegar a agotarse. Y estoy convencido de que hay de ellos diputados y diputadas en este Parlamento que se deben sumar con gusto a estos 27. Esperemos que sea así. Cuanto más sofitu sume la oficialidad en este Parlamento, más vamos a acercarnos a la realidad asturiana, que asume con normalidad la pluralidad de la xo xente y la riqueza de los sus idiomas. Aprobemos la oficialidad para parecernos más Asturias. La Xunta General, por lo tanto, en sin distinción ni excepción, tiene la oportunidad de sumarse a un consenso que ya une a los y les asturianes, allenos en su mayoría, a una división y a una polémica que son artificiales e impostas. Así lo dicen los estudios, así lo vivimos en nuestra contorna. Hay que buscar, en definitiva, ser más, pero no hay que perder de vista que ya somos abondo. Los y les diputados que estamos por la oficialidad, entre los que felizmente está el presidente del Gobierno de Asturias, ya estamos de acuerdo en que nos corresponde ampliar los derechos de la ciudadanía.
Parece que también vamos a poder entendernos en el contenido de la reforma del Estatuto, que puede y tiene que beneficiarse de la pluralidad de visiones y perspectivas, no un acuerdo transversal a aquellos grupos parlamentarios. Cada avance en materia de autogobierno, cohesión territorial, derechos sociales o en promoción y protección de la pluralidad lingüística va a reforzarnos como comunidad y como democracia y va a ayudarnos en la fase de reactivación social y económica tras el andacio. Tenemos, en resumen, el qué y el cómo. Fáltanos poner el cuándo. No una cuestión menor, porque los plazos son muy asustados. Queden ya menos de 22 meses de periodos de sesiones a este Parlamento. La discusión y tramitación de la ley de reforma del Estatuto iba a suponer entre 6 y 12 meses en esta Cámara. En el Congreso los tiempos se allarguen y tenemos que calcular un mínimo de un año para completar todo el procedimiento. Ahora mismo están discutiendo iniciativas del Congreso remitidas por esta Junta General fai 3 años. A la legislatura en Madrid nada más si queden 2 años y medio. Tenemos que ser conscientes de que, inclusive dando en la máxima urgencia a la reforma, el tiempo está acabando. Repito, y señor Barbón, anguaño no tenemos garantía ninguna de que la aritmética parlamentaria en Asturias y en el Congreso vaya a ser favorable a la lengua asturiana en la legislatura viniente. Ninguna. El riesgo de involución está presente y en sin una ley que proteja los derechos de los y les falantes estamos indefensos ante los ataques de la ultraderecha, como está quedando claro en este Parlamento. Ninguna concesión, ningún retraso, nada va a parar a la ultraderecha. La su oposición sistemática a cualquier ampliación de los derechos y libertades de la ciudadanía y es visceral, pero también estratégica. Necesiten que la sociedad esté dividida, que la gente esté aislado, necesiten romper cualquier yazo comunitario para llevar adelante el su proyecto político. Por eso se oponen al asturiano. Si somos quien algamar un acuerdo para reformar el Estatuto e incluir la oficialidad, vamos a demostrar que la Asturias intolerante invocada por la ultraderecha nada más existe en su imaginación. La Asturias de la que todos y todas estamos orgullosos puede conseguir un gran acuerdo político en esta Junta General, sede de la soberanía de la xente asturiana, que faiga realidad una aspiración largo tiempo acariciada a la que nada más falta poner el ramo, la fecha. Repito, tenemos el qué, tenemos el cómo, fáltenos el cuándo. Esta legislatura puede y tiene que ser histórica. Esta legislatura puede y tiene que ser la de la lengua asturiana, del asturiano y del gallego asturiano. Pero necesitamos empezar ya. Señor Barbón, señorías, hay que entamar ya. Y el momento, y la hora. Oficialidad. Señor diputado, ya dije, como dije públicamente, y lo dije también al presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, que la reforma del Estatuto de Autonomía, que no tiene que ser una reforma amplia, tiene que ser para aspectos muy concretos, muy trabajados, en torno a puntos sensibles, tenía que afrontarse una vez tuviéramos controlada la situación de pandemia. Esa situación de pandemia, de control de la situación de pandemia, va a ser un dato no menor, y es la inmunización de la población del pueblo asturiano. Y es decir, lo que estoy diciendo en este sentido y que estoy exigiendo y poniendo de manifiesto, y que la reforma del Estatuto de Autonomía tendrá que afrontarse en los últimos meses de este año. Esa es la previsión con la que nosotros trabajamos, teniendo en cuenta el ritmo de vacunación, y eso es lo que vamos a hacer como Gobierno de Asturias. En una reforma que tiene que ser más amplia que la lingüística. Insisto en este aspecto. A mí parece que no podemos equivocarnos en esta cuestión. No puede ser solo una reforma del Estatuto de Autonomía para tratar la cuestión lingüística. Tiene que ser para tratar algunos elementos fundamentales. Y yo pongo algunos elementos jurídicos, instrumentos jurídicos de los que no estamos capacitados en Asturias y que nos limitó, aun con el debido control parlamentario de la Xunta General, que se vio en otras comunidades autónomas, como ya la aprobación de decretos ley, que permite, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia, dar otro tipo de respuestas, ¿no? Valga la redundancia. Decía consenso. Insisto en el tema del consenso. El consenso tiene que ser transversal y tiene que serlo desde el mismo momento que necesitamos 27 diputados. Pero y es que además el consenso no es solo la aprobación de la reforma del Estatuto para la oficialidad, y es luego la aprobación de la ley que desarrolle esa oficialidad, en la que habrá que definir el modelo. Porque una cosa es la declaración en sí de la oficialidad y otro el modelo de oficialidad, que tendrá que ser acorde a la nuestra realidad sociolingüística de Asturias. Y yo creo que en esto coincidiremos. Y ahí hay que ser lo más amplios posibles para incorporar cuanta más gente mejor. Y en este sentido quiero dirigirme expresamente a la derecha de esta Cámara. No a vos, que no cree en el Estado autonómico, no voy a exigir ya directamente que vote la oficialidad. Pero al PP de Asturias,
al PP de Asturias yo le exijo que abandone los postulados negacionistas en torno a la reforma del Estatuto y sobre todo desde el punto de vista cultural y lingüístico, que imite un poco más al PP de Galicia, en el orgullo de su patrimonio cultural, y que en vez de complexio y desprecio, que es lo que fan de forma permanente en materia lingüística, expresen orgullo y aprecio, que me parece una cuestión fundamental. Decía y hablaba del modelo propio de la reforma de la oficialidad. ¿Por qué? Primero, porque el nuestro modelo no tiene por qué ser similar a ningún otro que existe en este caso en toda España. No puede ser. La nuestra realidad social y lingüística es diferente. Y habrá que buscar esa oficialidad amable, a la asturiana, comprensiva, que permita de ir ganando cada día más personas que en este sentido sumen los sus apoyos para hacer posible que la oficialidad y el orgullo de pertenencia, sea una constante en la nuestra tierra. Como lo es, insisto, por ejemplo, en Galicia, aunque el PP parece que esto no le interesa demasiado. Otro elemento que me parece fundamental. Hay que fugir de la provocación. Hay que fugir de la provocación. Y ese es un error que tenemos que aprender desde los sectores políticos que somos favorables a la reforma del Estatuto de Autonomía. Frente a los que provoquen, lo mejor es seguir trabajando. Frente a los que provoquen. Y va a permitir que lo diga también en la fala eonaviega. Quieren demostrar que el asturiano y el gallego asturiano, nada más, en este caso yo prefiero hablar siempre de fala eonaviega, es una cosa mía, pero también de la gente que vive allí. Nada más son fuente de conflictos y por eso usan a lingua como quien tira agua pedra, como un arma de ataque. Tenemos que fugir de esas provocaciones. No tenemos que caer en el error de pensar que los enfrentamientos alrededor del uso del asturiano nos favorecen, que no, sin ni siquiera desde el punto de vista partidista. Esta ya es la verdad, señor Ripa, señor diputado. Resumo, visión amplia, búsqueda del consenso, definición de un modelo propio de oficialidad, evitarles provocaciones y conseguir que la reforma del Estatuto de Autonomía tenga éxito. Y yo a eso ya lo que me voy a implicar como presidente del Principado, porque ya toca, 40 años después de la aprobación del Estatuto.